Samuel capítulo 17. Reunieron los filisteos sus tropas para la guerra y se concentraron en Socó de Judá. Acompañaron entre Seco y Aseca, es Fesdemí. Por su parte, Saúl y los hombres de Israel se concentraron, acamparon en el valle del Terebinto y se ordenaron en batalla frente a los filisteos. Los filisteos ocuparon una montaña por un lado y los israelitas ocuparon la montaña de enfrente. El valle quedó en medio. Salió de las filas de los filisteos un hombre de las tropas de choque, llamado Goliat. Era de Gat y medía 6 codos y 1 palmo de estatura. Tenía un yelmo de bronce sobre su cabeza y estaba revestido de una coraza de escamas. La coraza pesaba 5,000 siclos de bronce. Tenía en las piernas grebas de bronce y una jebalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como enjullo de tejedor, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Su escudero le precedía. Goliat se plantó y gritó a las filas de Israel, diciéndoles: ¿Para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros servidores de Saúl? Escogeos un hombre que baje contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y me mata, seremos vuestros esclavos. Pero si yo lo venzo y lo mato, seréis nuestros esclavos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Yo desafío hoy a las filas de Israel. Dadme un hombre y lucharé. Lucharemos mano a mano. Al oír Saúl y el resto de los israelitas estas palabras del filisteo, se consternaron y se llenaron de miedo. Era David hijo de un efrateo de Belén de Judá llamado Jesé, que tenía 8 hijos. En tiempo de Saúl, este hombre era ya anciano, muy entrado en años. Los 3 hijos mayores de Jesé se habían ido a la guerra con Saúl. Los nombres de estos 3 hijos suyos que marcharon a la guerra eran Eliab el primogénito, Abiño, Abimalab el segundo y Samá el tercero. David era el más pequeño de los 3 mayores. Habían seguido a Saúl. David iba y venía del campamento de Saúl para cuidar el rebaño de su padre en Belén. El filisteo se acercaba mañana y tarde, y se presentó así durante 40 días. Jesé dijo a su hijo David: Toma para tus hermanos esta medida de trigo tostado y estos 10 panes, y corre a llevarlo al campamento, a donde tus hermanos. Y estos 10 requesones, llévalos al jefe del millar. Entérate de la salud de tus hermanos y toma señal de recibo de ellos. Saúl, ellos y todos los hombres de Israel estaban en el valle de Terebinto, guerreando con los filisteos. Se lanzó David a la madrugada, dejó el rebaño al guarda
y tomando las cosas se fue como le había mandado Jesé. Llegó al círculo del campamento justo cuando salía el ejército para ordenarse en batalla, lanzando el grito de guerra. Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, fila contra fila. Dejó David las cosas que traía encima en manos del guardia de la impedimenta y corrió a las filas a preguntar a los hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, el hombre de las tropas de choque llamado Goliat, el filisteo de Gat, subía de las filas de los filisteos, repitiendo las mismas palabras. David lo oyó. Al ver a aquel hombre, todos los israelitas huyeron delante de él, llenos de miedo. Los israelitas decían: ¿habéis visto a ese hombre que se acerca? Viene a provocar a Israel. A quien lo mate colmará el rey de grandes riquezas. Le dará su hija y librará de la tribu a la casa de su padre en Israel. Preguntó pues David a los hombres que estaban a su lado: ¿qué se hará al hombre que mate a ese filisteo y aparte la afrenta de Israel? Pues ¿quién es ese filisteo incircunciso para injuriar a los huestes de Dios vivo? La tropa le repitió las mismas palabras: así se hará al hombre que lo mate. Se enteró Eliab, su hermano mayor, de la pregunta que había hecho a los soldados y se encendió en cólera contra David. Le dijo: ahora que has bajado, ¿y a quién has dejado aquel pequeño rebaño en el desierto? Conozco tu atrevimiento y los malos propósitos que albergas. ¿Has bajado para dar la batalla? Respondió David: ¿y qué has hecho? ¿Y qué he hecho yo? Es que uno no puede hablar. Y volviéndose, se dirigió a otro y preguntó lo mismo. La gente le respondió. Como la primera vez fueron oídas las palabras que decía David y se las contaron a Saúl, que lo hizo venir. Dijo David a Saúl: que nadie se acobarde por ese. Tu siervo irá a combatir con ese filisteo. Dijo Saúl a David: no puedes ir contra ese filisteo para luchar con él, porque tú eres un niño y él es un hombre de guerra desde su juventud. Respondió David a Saúl: cuando tu siervo estaba guardando el rebaño de su padre y venía el león o el oso y se llevaba una oveja del rebaño, salía tras él, lo golpeaba y se la arrancaba de sus fauces, y así se devolvía contra mí. Lo sujetaba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Tu siervo ha matado leones y osos, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues ha retado a las huestes del Dios vivo. Añadió David: Yahvé, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de las manos de ese filisteo. Dijo Saúl a David: vete y que Yahvé sea contigo. Mandó Saúl que vistieran a David con sus propios vestidos, le puso un casco de bronce en la cabeza y le cubrió con una coraza. Ciñó a David de su espada sobre su vestido. Intentó David caminar, pero como no estaba acostumbrado, dijo a Saúl: no puedo caminar con esto.
pues nunca lo he hecho. Y David se lo quitó de encima. Tomó su cayado en la mano, escogió en el torrente 5 cantos listos y los puso en su zurrón de pastor, en su morral, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedió de su escudero. Volvió los ojos el filisteo y viendo a David lo despreció, porque era un muchacho rubio y apuesto. Dijo el filisteo a David: ¿Acaso soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Después dijo el filisteo a David: Ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Dijo David al filisteo: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo no voy contra ti, yo voy contra ti en el nombre de Yahvé, Sebaot, Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo te entrega Yahvé en mis manos. Te mataré, te cortaré la cabeza y entregaré hoy mismo los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y sabrá toda la tierra que Israel tiene un Dios. Toda esta asamblea sabrá que Yahvé no salva por la espada ni por la lanza, porque Yahvé es el combate y os entrega en nuestras manos. Empezó a caminar el filisteo y fue acercándose a David. David salió rápidamente de las filas al encuentro del filisteo. Metió su mano David en su zurrón, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se clavó en su frente y cayó de bruces en tierra. David venció al filisteo con la honda y la piedra. Hirió al filisteo y lo mató sin utilizar la espada. Corrió David, se detuvo junto al filisteo y sacando la espada de la vaina, lo mató y le cortó la cabeza. Viendo los filisteos que había muerto su campeón, huyeron. Se levantaron los hombres de Israel y de Judá, y lanzando el grito de guerra, persiguieron a los filisteos hasta la entrada del valle, hasta las puertas del Ecrón. Los cadáveres de los filisteos cubrían el camino desde Saraín hasta Gat y Ecrón. Cuando los israelitas regresaron de perseguir sanudamente a los filisteos, saquearon el campamento. Tomó David la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero sus armas las colocó en su tienda. Cuando Saúl vio a David salir al encuentro del filisteo, preguntó a Abner, jefe del ejército: ¿De quién es hijo este muchacho, Abner? Abner respondió: Por su vida, oh rey, que no lo sé. El rey dijo: Pregunta de quién es hijo este muchacho. Cuando volvió David de matar al filisteo, lo tomó Abner y lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en la mano. Saúl preguntó: ¿De quién eres hijo, muchacho? David respondió: De tu siervo Jesé de Belén.